clases, Sí, pero... les mando la liga de estas últimas clases en la tarde. Ok, gracias. Bueno, vamos a terminar este ejemplo. O sea, todavía hace falta que intenten hacer problemas del capítulo 6, si estoy bien. Déjenme ver. O sea, sobre transformaciones lineales, ¿no? Porque creo que lo último que hicieron es sobre espacios vectoriales, entonces nos toca transformaciones lineales. Sí, creo que la última tarea era solo checar si algo en un espacio vectorial, cosas así. Las propiedades de espacio vectorial. Y ahora, pues vamos a ver. Bueno, ya terminamos la parte de transformaciones lineales, pero al final se menciona que es el capítulo 6. Se menciona que la representación bueno, cómo se representa una transformación por medio de una matriz y cómo esa matriz pues no es única, sino que depende de la base que tomemos. Es lo que hemos venido discutiendo desde ayer. Pero en realidad ese es el tema del capítulo 7. El capítulo 7 se dedica nada más a eso. Así es que voy a terminar este ejercicio, bueno, esta discusión, y luego voy a revisar algunos de los problemas del capítulo 6, pues para ya concluir con estos de transformaciones lineales. Y que podamos pasar a lo que sigue. Fíjense. Yo lo copié, déjenme nada más ver si lo tengo aquí. Estoy en dibujos. ¿Cómo que no he subido esta foto? Ahora sí. Ya. Entonces voy a borrar esto y no se ve muy nítida. Así, ahora sí se ve bien. Ok. Entonces, la cosa va como sigue. Nada más para repasar el ejemplo. Tenemos una transformación que va de R2 a R2, L, que va de R2 a R2. Entonces es un operador y lo definimos como sigue. L de E1 es E1 más E2. L de E2 es E1. Eso es lo que define mi transformación. E, pues es la base canónica. Y entonces, lo que encontramos es que E, bueno, y esta es la base canónica, pues es la que tiene los vectores E1 y E2.
Pero luego tenemos otra base, la base B', que en realidad, para no estar usando primas y no primas, pues esta sería canónica, le pongo una C. Y luego tengo otra base, que es la base de Fourier, le pueden poner una F, y se tendría F1 y F2. Y la relación entre las dos bases, pues es esto que está aquí. Entonces, F1, pues se escribe así en términos, o sea, F1 y F2 se escriben así en términos de E1 y E2. Y estas ecuaciones las pueden, pues, invertir para ver cómo se escriben E1 y E2 en términos de F1 y F2. Resulta que las ecuaciones tienen la misma forma, entonces hay una simetría. Entonces aquí voy a tener varias matrices. Entonces las matrices que... Hay una matriz, bueno, todo esto pues es una representación pues vectorial. Me defino la transformación lineal a partir de su acción en los vectores. Como yo sé cómo es su acción sobre los elementos de la base canónica, pues puedo escribir los elementos de la base de Fourier a partir de la base canónica, entonces puedo calcular cómo actúa F sobre la base de Fourier, que fue algo que hicimos ayer. Bueno, entonces resulta que sobre la base de Fourier, si ustedes calculan L de F1, pues va a ser esto que está aquí, va a ser la raíz de 2 más 1 entre raíz de 2 por F1 más 1/2 de F2 y L de F2 es la raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2 por F1 menos 1/2 de F2. Entonces L está descrita en una base de esta manera y en la otra base de esta manera, pero es la misma L, es la misma transformación, solamente que cambié de base. En un lado escribo mis vectores como combinaciones lineales de los canónicos y en otro lado como combinaciones lineales de la base de Fourier. Bueno, con todo eso, pues resulta que L, si yo lo represento en la base canónica, se puede escribir como una matriz que es muy sencilla, es la matriz 1, 1, 1, 0. Y L también la puedo representar en la base de Fourier y resulta que es aquella matriz, bueno, aquí la ven, ¿no? Es raíz de 2 más 1 entre raíz de 2 raíz de 2 menos 1. Bueno, voy a factorizar la raíz de 2 para no escribir tanto. Factorizan 1 entre raíz de 2 y lo que les queda dentro es raíz de 2 más 1. Acá tendrían raíz de 2. No, 1 entre raíz de 2. Sí, 1 entre raíz de 2. Raíz de 2 menos 1 y menos 1 entre raíz de 2. Y tal vez factorizar un medio, pero así está bien. Entonces, L en la canónica se representa así, L en la de Fourier se representa así, y luego hay una matriz de cambio de base. Que es esto que está acá de este lado. Si ustedes quieren cambiar, le llamé M, si quieren pasar de la base
de canónica de la base de Fourier, de canónica a Fourier, pues la matriz que se aplica es esta, es 1, 1, 1 menos 1. Curiosamente, esta es una matriz de Pauli, ¿se fijan? Porque la suma de las elementos de la traza vale 0. Y la de regreso es la misma. Para pasar de Fourier canónica, igual aplica la misma. Bueno, lo voy a poner así. Esta es la misma que la matriz que sirve para pasar de Fourier canónica. Y entonces, si todo esto cuadra, si están bien hechos los cálculos, pues debe ser que, entonces, esa es la relación entre, digamos, la expresión vectorial de la relación entre las bases y la definición de las transformaciones en cada base. Si todo esto cuadra, pues debe ser que la transformación en la base canónica se pueda, bueno, la matriz que representa la transformación en la base canónica se escribe entonces como, primero, bueno, tengo que cambiar de base, y aquí pongo el Fourier, y luego aquí Fourier canónica. Es esta regla, ¿no? Para pasar de una a otra. Luego hay un detalle que siempre la matriz, cuando pasan de una base a otra, por ejemplo de Fourier canónica, pues es el inverso de la matriz que pasa de canónica a Fourier. Bueno, será así. En los cambios de base, la que va de una base a la otra es la inversa de la que se regresa. Eso siempre va a ser. Bueno, entonces hay esta relación. Pero en el caso particular de esta cosa, de Fourier canónica, pues resulta que son la misma. Entonces la matriz es su propia inversa en este caso. Y uno puede hacer digamos, para concluir, pues podemos hacer este cálculo, este producto, para ver que de veras este sándwich me genera la otra matriz. Bueno, entonces está claro el resumen hasta aquí. ¿Sí? ¿No me están oyendo? ¿Ya se me perdió la conexión o qué? Sí, estamos oyendo. Sí, se entiende. Bueno, nomás era un resumen. Entonces, ahora para terminar este ejemplo, pues voy a hacer el cálculo. Profesor, ¿Sí? disculpe, en el cambio de base, significa que la matriz de Fourier es igual a no recuerdo cómo se llama. No, o sea, digamos, el resumen es este. Yo tengo una transformación. En particular me di esta transformación, me gustó esta transformación, la escribí así. Y tengo dos bases. Para cada base, la transformación tiene una representación matricial diferente, pero la transformación es la misma. Y la relación que existe entre ambas es que una matriz es conjugada de la otra. Si se fijan, esto, bueno, tomando en cuenta esta cosa, se puede poner... Entonces, la relación que hay entre una matriz, la matriz que representa una transformación lineal, y en una base y en la otra, la relación entre esas dos matrices es una expresión de este tipo, que es, aplicas una matriz de cambio de base, luego la matriz, y luego la matriz de cambio de base de regreso, o la inversa, pues. Esto se llama similitud, quiere decir que las dos matrices, a pesar de que son diferentes, pues son similares porque puedes pasar de una a otra multiplicando por una matriz y por su inversa. Eso es lo que hace que, digamos, por esa razón representan la misma transformación lineal, pero en bases diferentes.
Entonces, en general, si ustedes tienen una matriz 2 por 2 y luego otra, y encuentran una matriz invertible P tal que M es igual a P a la menos 1, MP prima. Eso quiere decir que son similares, esta matriz y esta matriz son similares y representan la misma transformación lineal. Y la similitud es esta conjugación, multiplicar por una matriz, luego la matriz y luego su inversa. Esa es la relación que existe entre dos matrices que representan la misma transformación. Bueno, sí existe P invertible. Y es justo lo que tenemos aquí. La P invertible pues es esta. Ahora yo tengo, para terminar mi discusión, tengo que verificar que esta ecuación de conjugación es cierta. O sea que estas dos matrices se relacionan entre sí a través de esta matriz. Eso es lo que voy a hacer. Entonces vamos a ver si mis cálculos, si no sale es porque algún cálculo hice mal, pero me parece que sí va a salir. Entonces yo lo que voy a hacer es calcular LF, pues calculamos. Voy a poner esta matriz, 1 entre la raíz de 2, luego 1 menos 1, y luego seguiría LF, que es 1 entre la raíz de 2, lo que está aquí, menos 1 entre la raíz de 2, y finalmente multiplico otra vez por esta. Estoy haciendo el producto ese que me hace la conjugación, este que está aquí. Entonces finalmente multiplican por 1 entre la raíz de 2, 1 menos 1. Entonces esta que está aquí es el cambio de base. Este es L en Fourier. Este es el cambio de base que iría de Fourier a la canónica. Y ese sería el cambio de base que va de la canónica a Fourier. Bueno, entonces vamos a hacer el producto. Las raíces de 2 las puedo sacar. Entonces sería 1 entre y luego pues me queda un 2 raíz de 2, ¿no? Porque multiplico raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 2, pues 2 raíz de 2. Y luego pues tengo este producto 1. Y voy a asociar estos dos. Raíz de 2 más 1. 1 de raíz de 2 por este. Bueno, pues acá aquí me falta menos 1. Entonces multiplico estos dos y el resultado lo multiplico por este. Y entonces acá que tengo, pues tengo este por este, tengo que sumar estos dos. Entonces me queda raíz de 2 más 1 entre raíz de 2. Luego este por este los voy a restar. Entonces bueno, raíz de 2 más 1 entre raíz de 2. Luego del otro lado este por este es raíz de 2 más 1 menos 1 entre raíz de 2. Luego este por este, pues me queda raíz de 2 menos 1 entre raíz de 2. Y este por este sería raíz de 2 menos 1 más 1
1 entre raíz de 2. No sé si lo puedo simplificar. Tal vez no. A ver. ¿Cómo es raíz de 2 más 1, raíz de 2 menos 1? Raíz de 2 más 1 es lo mismo que la diferencia de cuadrados, o sea, 1, fíjense, raíz de 2 más 1 por raíz de 2 menos 1, pues es 2 menos 1. Eso quiere decir que raíz de 2 más 1 es igual a 1 entre raíz de 2 menos 1 y la otra igual, ¿no? Entonces, a conveniencia los puedo cambiar. O sea, este es el inverso de... Digamos, uno es el inverso del otro, el producto es 1. Son conjugados y el producto de raíz de 2 más 1 por raíz de 2 menos 1 me da 1. Entonces ahí, a la hora que me convenga, los puedo cambiar. Déjenme ver. Pero por lo pronto creo que no me conviene, ¿verdad? Luego, es que quiero simplificar esta cosa. Si multiplico por raíz de 2 arriba y abajo, me queda 2. Y aquí tendría raíz de 2, luego 1, todo entre raíz de 2. Creo que no me sirve nada. 2 más raíz de 2, o sea, 3. Ok, este es 2, es una 3. 3 más raíz de 2 entre raíz de 2. Este me quedaría 1 más raíz de 2 entre raíz de 2. Este me quedaría 1 menos raíz de 2 sobre raíz de 2, creo. Sí, tal vez me conviene ponerlos así. Ok. Entonces, voy a reescribir esto que está aquí. Y tengo 1 entre 2 raíz de 2. 1, 1, 1 menos 1. Y acá pues voy a tener, fíjense, lo que estoy haciendo es multiplicar arriba y abajo por raíz de 2, entonces aquí sería un medio, eso. Si multiplico arriba y abajo por raíz de 2, este es un 2, este es un raíz de 2 y este es un 1. Entonces me queda 3 más raíz de 2 entre 2. Luego este tendría un 2, un raíz de 2 y un menos 1. Entonces, 1 más raíz de 2 sobre 2. Entonces, 1, la 2 menos 1. Luego aquí tengo 2 menos 1 otra vez. Entonces, ¿No sería raíz de 2 sobre raíz de 2? aquí, No, es en todas 3 más raíz de 2 sobre raíz de 2, ¿no es? no, porque multipliqué arriba y abajo por raíz de 2. Ah, tienes razón sobre... No, si multiplicas todo, y divides todo, tienes razón, sobre raíz de 2. Aunque no sé, igual el que está multiplicando afuera, no sé si de una vez pensé que a lo mejor lo estaba, ajá. Sí me faltaba, luego lo saco. Me faltó dividirlo entre raíz de 2. Sí es entre raíz de 2, este raíz de 2. O sea, los que multiplico arriba y abajo son estos, pero este no. Y estos se multiplico arriba, igual, ¿no? Entonces aquí sería 2 menos 1, 2 menos raíz de 2 menos 1. Entonces tengo 1 menos raíz de 2. 1 menos raíz de 2 entre raíz de 2. Y acá, ¿qué tengo? Multiplicas estos de arriba y abajo, entonces tienes 2 menos raíz de 3 menos raíz de 2 entre raíz de 2.
Bueno, y ahora sí puedo sacar raíz de 2 y hacer el producto. Saco la raíz de 2 y me queda, esta raíz de 2 que es factor común lo puedo sacar hasta acá, entonces me queda 4, un cuarto. Y aquí me queda el producto de 1, 1, 1, menos 1, por, pues, solamente 3 más raíz de 2, 1 más raíz de 2, 1 menos raíz de 2, y 3 menos raíz de 2. Entonces, cuando haga el producto que tengo un cuarto, luego este con este, me queda 4. ¿Se fijan? Porque este con este se cancelan. Los raíces de 2 tengo 4. Luego este con este también me queda 4. Se cancelan los raíces de 2, me queda 4. Luego este con este, pues tengo 3. Acá ya se me está raro. Este con este no va a salir 4, ¿verdad? Tendría que ser un menos 1, ¿no? No sé si tengo un menos 1 aquí. Y más, menos y más. Debería haberme fallado aquí algo. Raíz de 2. Si me queda, no, menos raíz de 2. Tendría que quedarme raíz de 2 menos 1. O sea, el negativo de esto. Y ¿dónde está? Ahora que me regreso un poco porque creo que este no está bien. Este viene de este por este. Pero creo que sí está bien. Este por este me queda menos menos. Y luego hago este otra vez. Tengo algo mal. Claro, no, este por este es el segundo. Este por este. Esta matriz debe tener un error. Bueno, porque no, sí, aquí debe ser un 4, vamos a ver un 4, eso quiere decir que este tiene un signo al revés. Bueno, vamos a ver. Este tiene un signo al revés y quiere decir que tal vez este tiene un signo al revés. Sería 1 menos raíz de 2, y entonces parece tener que ser más 1. O sea que tal vez estos tienen los signos al revés. Bueno, ahorita lo checo. Este con este, o sea, este con este, no estoy mal. Es este con este, ya. Este con este me da 3 más raíz de 2, menos 1 más raíz de 2. Entonces me queda 2 raíz de 2 más 2. Eso no checa 2 raíz de 2 más 2 porque tiene 3 menos 1. Y luego, bueno, este con este creo que sí, este me debería dar 0. Y no me va a dar 0, ¿verdad? 1, 3. Sí, entonces tengo un error en esta matriz desde el principio. Tengo que checar dónde está. Porque normalmente, pues, para que jalara me tendría que salir 4, 4, 0. Quiere decir que este tiene signo al revés. Y este se tiene que cancelar con este, tendrían que ser iguales. O, sí, ¿quién sabe qué pasó? Porque si es 4, 4, 0, pues ya me queda la matriz otra, que era el... Yo lo que quiero es que me salga 1, 1, 1, 0. Entonces, tal vez no mal está. Y ¿Sí? esa no era raíz de 2 menos 2. ¿Cuál? La de mero arriba.
Aquí donde dice raíz de 2 menos 1 no era menos 2. Es que, bueno, no le entiendo a los... Raíz de 2 menos 2, tú dices, aquí es, en esta entrada, No, en la de al lado. aquí es raíz de 2 menos 1. ¿Dices que debería ser raíz de 2 menos 2? Es que en la anterior pensé que era un 2. Sí, déjame ver mi matriz original porque ahí debe estar el error. No, esto no es. La tengo por aquí en un dibujo. Lo que hice que fue que saqué el raíz de 2. Raíz de 2 menos 1. No, sí estaba bien. Bueno, sí era raíz de 2 menos 1 entre raíz de 2. Y este era menos un medio y más un medio. De modo que tal vez saqué mal esa cosa. Déjenme ver dónde estuvo mi error. Porque, o sea, si tengo un error es porque representé mal LF. Entonces, fíjense, yo sé que L de F1 es L de E1 más E2 entre raíz 2. Y eso es igual a L de E1 entre raíz de 2. Pero L de E1 era E1 más E2. Más L de E2 entre raíz de 2. Entonces, pero L de E2 es E1. Y entonces tengo 1 entre raíz de 2 dos veces, ¿no? Porque es este con este. Entonces tengo raíz de 2 por E1 más E2 entre raíz de 2. Pero L1 es F1 más F2 entre raíz de 2. Entonces tengo raíz de 2. F1 más F2 de raíz de 2, se cancelan. Más E2, pero E2 es F1 menos F2 entre raíz de 2 por raíz de 2, pues es 2. Entonces, en lo que me queda es F1 y aquí F1 sobre 2. Sí, debo tener más acá. F1 sobre 2. Entonces, para F1 tengo 1 más 1 medio, 3 medios. Sí, ya lo hice mal. Lo que estoy haciendo es que E1 es F1 más 2 entre raíz de 2, con esta raíz de 2 se va. Y, no es entre raíz de 2, es entre 2. Perdón. O si era entre raíz de 2. ¿Dónde estaba F? Sí, es entre raíz de 2. Sí, no, porque es este cambio de base. Es la suma entre raíz de 2 y la diferencia entre raíz de 2. Entonces, pues es este. Sale raíz de 2. Y luego, cuando cambio, se cancelan. Está bien. Y aquí es la diferencia entre raíz de 2 por raíz de 2 me queda un medio. Ok, entonces 3 medios de F1 menos, y luego aquí el F2 sería 1 menos un medio, pues un medio es más un medio de F2. Entonces aquí aluciné y esto, o sea, el primer renglón en realidad no es así. Aquí está el vamos a corregir. Las entradas son 3 medios y un medio. Ese es para el 1 y para el otro, F2, no sé qué hice ayer, pero bueno, F2 es E1 menos E2 entre raíz de 2. Y entonces me queda L de E1, que es E1 más E2, y luego aquí menos L de E2, que es E1. Y entonces, cuando pongo L1, se cancelan, se fijan, este y este se cancela.
Entonces solamente me va a quedar un E2, E2 entre raíz de 2. Pero eso es igual a F1 menos F2 entre 2. Ahí está. Es muy diferente. No había raíces. Y entonces el segundo renglón, pues es 1/2 menos 1/2. Ok, bueno, entonces a partir de aquí está mal. En realidad es 1/2 lo que se factoriza. Este se queda igual, pero este cambia. Me queda 3/2, 1/2, 1/2 menos 1/2. Vamos a ver qué hace. Bueno, esto no sirve. Ahora, este por este es la suma de 3/2 más 1/2, pues son 2, ¿no? O sea, 3/2 más 1/2 son 2. Este por este es la suma. Luego, este por este es la diferencia. 3/2 menos 1/2 es 1. Luego, este por este, pues me da 0. Y este por este me da 1. Y ahora, y aquí era 1/2. Va a ser igual a 1/2 por este producto. Entonces, este por este me da 2. Este por este me da 2. Este por este me da 2. Y este por este me da 0. Ahora sí salió bien. Y es el 1, 1, 1, 0. Ok, entonces tenía mal LF. Bueno, entonces se cumple lo que necesitaba, no es que había escrito mal LF. Entonces, L en la base canónica es 1, 1, 1, 0. Y L en la base de Fourier es esta cosa que está aquí. Bueno, puedo sacar el 1/2. 3, 1, 1, menos 1. Y están relacionadas por la matriz de cambio de base, M, C, F igual a M, F, C, que es 1 entre raíz de 2, la suma y la diferencia. Bueno, ya con eso termino mi ejemplo. Entonces, ahora, no se ve, o sea, digamos, se ve más sencillo la transformación en esta base que en esta otra, pero en realidad, pues no es, digamos, este no es tan horrible. Y pueden usar ustedes la base. Nosotros originalmente definimos la transformación en la base canónica, pero hay transformaciones que naturalmente se definen mejor en una base, como la base de Fourier. Les voy a poner un ejemplo que es, bueno, en realidad rotar no es lo mismo, ¿verdad? Ahí no hay gran diferencia. Pero bueno, es simétrico. Otro ejemplo interesante es el siguiente. ¿Está claro hasta aquí? ¿Tienen dudas de eso? Eso es para hacer un cambio de base, ¿verdad? O sea, es para representar una transformación en la base canónica, en la base de Fourier, y este es el cambio de base. Lo que dice este cambio ¿Y ¿Perdón? en qué casos nos va a ayudar este cambio de base? Hay un caso en el que, bueno, lo vamos a ver después cuando estudiamos diagonalización y valores propios, pero un ejemplo que se me ocurre que está accesible es el siguiente. Déjenme ver si me acuerdo bien cómo va. Pues me queda quiero una transformación para la cual la base de Fourier sea la buena. Y esa transformación es la suma y la diferencia. Entonces, porque si no, es este grafo. Entonces, creo que nomás tengo 2.
y hago así, y entonces mi matriz L va a ser la diagonal, menos 1, 1, creo que es esa. Sí. Este es en la canónica. Bueno, ahorita pues, entonces, bien, consideren L, tal que, bueno, que va del R2 a R2, tal que, por eso de R3 a R3, eso podría ser más divertido. Sí, mejor de R3 a R3. Porque este se ve medio. R3 a R3. Dejen hacer el dibujito para acordarme bien. Entonces, en la base canónica, lo que tengo es que pongo menos 1, 1, 0. Luego este tiene 1, menos 2, 1. Y este tiene 0. No. Ok, entonces voy a considerar la transformación L tal que, bueno, L de E1 es E2 menos E1. L de E2 es igual a E1 más E3 menos 2 E2. Y L de E3 va a ser igual a E2 menos E3. Ahí está. Esa es mi transformación. Entonces, esa transformación va a tener en la base canónica, pues esta matriz. Para el 1 tengo un menos 1 para el vector E1, un más 1 para el vector E2 y un 0 para el 3. Luego para el 2, en el renglón del 2, el E1 aparece con positivo, el E2 con menos 2 y 1. Y para el E3, pues tengo 0, 1 y menos 1. Esa es mi transformación en esta base. Entonces es la base canónica. La base canónica pues, va a ser E1, E2 y E3. Ahora, la base de Fourier, déjenme ver si me acuerdo cómo es en este ejemplo. Entonces, ahora consideren la base de Fourier, que, bueno, según yo, la primera entrada es, bueno, es F1, F2, F3, pero F1 es como una especie de promedio, es E1 más E2 más E3. Llevo E1 más E2 más E3, y creo que en este caso tengo que dividirlo entre raíz de 3. Luego el F2 son, si el promedio es uno que sube y baja, entonces tiene negativo, negativo y positivo. Entonces todos creo que son entre raíz de 3. Menos E1 más E2 menos E3 entre la raíz de 3. Y el F3, ¿cómo el F3? Entonces tiene el constante. Ah, caray. Hay uno que se anula aquí, que es E1 menos E3. Pero este sería entre raíz de 2. Creo que esos son los elementos de la base de Fourier. Más o menos lo que representan es esto. Ustedes ponen, imagínense que tienen en el eje X
los de la base canónica, algo así, E1, E2, E3, y en el eje Y voy a poner la base de Fourier. Entonces, el primer elemento de la base de Fourier es como una función constante, suman a los tres, o sea, los tres se parecen con el mismo peso. Luego, el segundo elemento es uno que oscila una vez, o sea, que hace que es aquí abajo, luego aquí arriba y luego aquí abajo. Es una función que hace algo así. Y el otro es uno que, bueno, crece o decrece, da lo mismo. En este caso yo tomé que hace así, luego pasa por aquí y se va para acá. En general, los elementos de la base de Fourier son como funciones que oscilan cada vez más, ¿no? No sé si este lo tengo bien. Podría haber sido 1, 0, 1 y 0, 1 menos 1. Creo que, es que esa parte no me acuerdo. 1, 0, 1. Las diferencias. Bueno, ahorita veo, creo que estoy bien, pero si no lo podemos buscar, ¿cuál es la base de Fourier? Déjenme lo busco para no equivocarme. No puedo echarles mentiras de la base de Fourier. A ver si me lo... Es que luego lo hacen solo para series y no para cosas finitas. No, parece que no. Creo que aquí está. ¿No? Bueno, no importa. Vamos a ver qué sale con... Este estoy seguro. Este no me acuerdo muy bien, este no me acuerdo muy bien, pero bueno, lo que está claro es que estos forman una base, porque si, por ejemplo, combinan estos dos, pues desaparece el E1 y el E3 y no me queda E2. Luego, si combinan, por ejemplo, bueno, es que era E2, y ese E2 pues se lo pueden quitar a este, una vez que lo aíslan. Y cuando se lo quitan a este, combinan este y el resultado de haber quitado E2, y ya pueden quitar E3. Bueno, entonces generan E1, E2 y E3, se pueden obtener los elementos de la canónica a partir de esta base. Lo que quiero ver es cómo se representa mi transformación en esta base, suponiendo que todo me salió bien. Y no estoy seguro si haga falta normalizar de esa manera, pero no importa. Entonces, esta es la relación que habría entre esta base y la base de Fourier, si es que me salió bien. Entonces, ahora tengo que ver cómo me regreso. Me van a hacer falta las dos. Entonces, fíjense, para obtener, si sumo F1 más F2, me va a quedar 2 E2 sobre raíz de 3.
F1 más F2 es igual a 2 E2 entre raíz de 3. Y entonces se lo puedo quitar, pues no sé, por ejemplo a... Y eso, bueno, de aquí despejo L2. E2 es igual a F1 más F2 y luego tiene una raíz de 3 sobre 2, ¿no? Entonces sería una de las ecuaciones que necesito, que es E2 es igual a raíz de 3 sobre 2, F1 más F2. Bueno, una vez que tengo E2, se lo puedo quitar a F1. De hecho, E2 entre raíz de 3 es la suma F1 más F2 sobre 2. Entonces, si hacen F1 menos F1 más F2 sobre 2, lo que van a obtener es, fíjense, a este F1 le están quitando F1 más F2 entre 2, es decir, E2 entre raíz de 3, le están quitando este, entonces va a quedar E1 más E3 entre raíz de 3. Bueno, entonces quiere decir que si lo multiplico por raíz de 3 y lo divido entre raíz de 2, se lo puedo restar a este. Entonces, bueno, eso que está aquí en realidad es F1 menos F2 entre 2. F1 menos F2 entre 2. Si lo multiplico por raíz de 3 y lo divido entre raíz de 2, y a eso, bueno, va a quedar esta suma. Y dividido entre raíz de 2, y a eso le resto F3, pues el resultado va a ser 2, se van a cancelar los E3 y me va a quedar 2E1 sobre raíz de 2, o sea, me va a quedar raíz de 2 por E1. Entonces de aquí puedo despejar E1. El F3 lo tengo que pasar para allá, entonces déjenme ver qué es. Sería el E1, raíz de 2 por 1, es igual a raíz de 3 sobre raíz de 2 F1 menos F2 menos F3. Y creo que sí está bien, ¿verdad? Porque este sería F1 menos F2 sobre 2. Es esto, le quito el raíz de 3, evidente raíz de 2. Luego lo sumo. Lo sumo, me debo sumar. Lo sumo. Ya, ahora sí. Y entonces el E1 va a ser igual a, bueno, divido todo entre raíz de 2 y me queda raíz de 3 por F1 menos raíz de 3 por F2 más, estoy dividiendo todo entre raíz de 2, entonces tendría que ser aquí raíz de 2 por F3 entre 2. Ya. Ese es el E1. Bueno. Y el E3 pues está fácil, ¿no? Porque ese es, por ejemplo, el E3 es E1 menos un múltiplo de F3. Bueno, ahí está el E1, no me gusta mucho, pero así es. Raíz de 3, F1 menos F2, más raíz de 2 F3, entre 2. Y el F3 lo puedo sacar de F3, le resto el E1, perdón,
Sí, más bien a E1 raíz de F3, o sea, E1 menos, bueno, E1 entre raíz de 2 menos F3, pues es igual a raíz de 2 por F1, por E1, perdón, por menos F3. Entonces si hago menos F3, se cancela el E1, solamente me queda el E3, y me queda E3 sobre raíz de 2. Porque el E1 entre raíz de 2 se cancela con este y solamente me queda aquí. Eso quiere decir que, bueno, y el E1 pues es todo este rollo. Cuando le quitan un F3, quiere decir que le estoy restando un 2 entre 2. Entonces aquí voy a tener menos, o sea, raíz de 2 menos 2. Eso quiere decir que esta diferencia es, o sea, quiere decir que el E3 entre raíz de 2 es igual a raíz de 3 F1 menos F1 menos F2 menos 2 menos raíz de 2 por F3 entre 2. Pues sí. Sería un poco de chimpiolazo. L3 va a ser, y después tengo que multiplicar por raíz de 2, ¿verdad? Para despejarlo. Como veo por raíz de 2, como dividir entre raíz de 2 aquí. Entonces tengo raíz de 3, F1 menos F2 menos 2 menos raíz de 2 por F3 entre raíz de 2. Bueno, está medio gacho el cambio de regreso. Tal vez este no hay problema. Tal vez si hubiera usado una base donde solamente fuera, aunque no estén bien normalizadas, que tenga E1 más E2 más E3, o sea, puras sumas y diferencias. Eso tal vez me simplifica. Creo que vale la pena. Que es como si multiplicaran este por una constante, este por una constante y este por una constante. Creo que eso me va a simplificar. Déjenme hacer eso porque si no luego se va a ver muy feo. Entonces, propongo una base de Fourier modificada en donde F1 en realidad es E1 más E2 más E3 para no tener todas esas constantes. El F2 va a ser 2 menos E1 menos E3, que es lo que tenía antes, y este va a ser E1 menos E3. Creo que está bien. Bueno, en ese caso, estas expresiones son mucho más sencillas porque para obtener el E1, pues bueno, de hecho, para obtener, el primero que obtuve es el E2. Para obtener E2, pues sumo estos dos y los divido entre 2, ¿no? Entonces, E2 es simplemente F1 más F2 sobre 2, que está bien, o sea, suman estos dos, se cancela el E1 y el E3, entonces me queda esto, ¿no? Luego, ese E2 se lo puedo quitar a este, entonces F1 menos E2, F1 menos E2 más F3, pues me va a dar el F1 menos E2, me queda esta suma. Y si la sumo a F3, se cancelan los E3 y me queda 2E1. Bueno, eso quiere decir que F1 menos F1 más F2 sobre 2 más F3 es igual a 2E1. Y aquí ya puedo sacar el E1. E1 va a ser entonces igual, fíjense, aquí voy a tener un medio de F1 menos, bueno, F1 menos F2 sobre 2 más F3. Entonces voy a tener F1 menos F2
más 2F3 sobre 2. No se ve tan feo. Sería, sí. Y para el F3, pues lo que puedo hacer es simplemente este E1 que ya tengo, se lo quito a este, más bien hago, sí, E1 menos F3. E1 menos F3 es igual a E1 menos F3, es igual a 2E1, pero más bien, sí, menos F3 es igual a E3. O sea, E1 menos esto, pues me queda E3, ahí está. Eso quiere decir que el E3 es igual a E1, que es todo esto, menos F3, pero entonces este F3 se cancela. Y eso quiere decir que el E3 va a ser nada más F1 menos F2 sobre 2. Que no me había salido de rato tan simétrico. Entonces son las tres expresiones, ¿no? Están más bonitas. Y es más o menos lo que hace la base de Fourier, la constante, la que oscila una vez y la monótona. Bueno, vamos a ver en esta base cómo se ve L. Ese es el objetivo. Y la idea es que se vea más simple. Vamos a ver si de verdad se ve más simple. Entonces, esta base se supone que es adaptada a este tipo de transformaciones. Vamos a ver. ¿Qué tanto se simplifica? Entonces, y para eso lo que necesito saber es cómo actúa L sobre F1. L sobre F1, pues es L sobre la suma, es L de E1 más L de E2 más L de E3. L de E1 es E2 menos E1. L de E2 es E1 más E3 menos 2E2. Y L de E3 es E2 menos E3. Entonces, después de todo, lo que voy a tener es este E1, bueno, E2, voy a tener un E2, otro E2, que se cancelan con este. Luego un E1 que se cancela con este, y un E3 que se cancela con este, me da 0. Entonces, para F1, la imagen vale 0, o sea, L de F1 es 0. Entonces, lo que tengo es L de F1 vale 0. Luego, L de F2, vamos a ver qué sale. L de F2 es igual a L de esta suma, F1 más F2 entre 2. Entonces es L de, es cierto, L de F2 es esta cosa. E2 menos E1 menos E3. Entonces L de E2 menos L de E1 menos L de E3. Entonces igual a L de E2 es esta cosa. E1 más E3 menos 2E2. Luego, L de E1 es esta cosa. Menos E2 más E1. Y L de E3 es esto. Entonces sería menos E2 más E3. Vamos a ver qué queda. Entonces el E1 aparece dos veces. 2E1. El E2 aparece menos 2, menos 3 y menos 4. Y el E3 aparece dos veces. No se cancela, ¿verdad? E3, no sé si aparece dos veces más. 2E3. Entonces tengo dos veces E1 más E3 menos 2E2. ¿Pero ese quién es? Pues caray. Debe haber puesto en Fourier eso, ¿verdad? Porque no es esta, no es exactamente este. Pero no importa. Ese lo que me da es... sí, yo quería que este fuera F2, pero pues he puesto un 2, no me va a quedar. Ok. Entonces sale esto. Sí es 12-2, ¿verdad? Sí es un 4 aquí.
sino que tengo un 2, luego aquí tengo el E1, lleva un 2, y el E3 lleva un 2. Son negativos. Bueno, sí. Entonces tengo 2 veces E1 más E3 menos E2, que se parece a esto, menos 2E2. Bueno, este que está aquí es un menos 2F2, porque es como el negativo de F2, ¿no? Y en cambio el E2, pues es esta suma. Si hacen 2E2, pues les queda F1 más F2. Entonces sería menos F1 menos F2. Bueno, no se ve tan feo, pero L de F2 es negativo y es igual a menos. Bueno, aquí tengo, al final tendría 3 F2, ¿verdad? Sí, porque el promedio está bien. Sería menos 3 F2, con un signo menos y tengo 3 F2 más F1. Ok, y ahora me falta el F3. Entonces, para F3, lo que tengo es E2 menos E3. No es cierto, F3, ¿cuánto vale? E1 menos E3. F3 es E1 menos E3. L de E1 menos L de E3. No, L de F3, sí, es E1 menos E3. Y entonces lo que me queda es... pues es L de E1 es E2 menos E1, menos L de E3 es E2 menos E3, y al final lo que tengo es L2 se cancela y me queda E1, E3 menos E1. Pero, ¿quién es E3 menos E1? Pues es el negativo de F3. Es igual a menos F3. Entonces, sí, ¿verdad? Ahí está. Entonces L de F3 es menos F3. En realidad no me salió así. Seguro me equivoqué en este elemento de la base de Fourier. Este sí estaba bien. Entonces resulta que L en la base de Fourier se escribe como, pues aquí hay ceros, porque L de F1 es 0 por F1 más 0 por F2 más 0 por F de 3. L de F2 va a tener menos 1, menos 3 y 0, y el F3 va a ser 0, 0, menos 1. En realidad yo quería que me quedara una matriz diagonal, y casi lo logré, pero si no lo logré es porque no escribí la base de Fourier bien. Esta no es la base de Fourier y este seguramente está mal escrito. Si hubiera sido la verdadera base de Fourier, me habría quedado una diagonal. Pero bueno, de todos modos se simplificó. Entonces, luego les busco bien. En dimensión 2 sí me la sé de memoria, pero en dimensiones mayores me falla. Los coeficientes que van ahí. Tal vez si hubiera puesto aquí un 2 menos menos, ahí sale, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer ahorita porque quién sabe qué relajo me voy a meter. Ok, entonces la misma transformación tiene una expresión, puede tener una expresión complicada en la canónica y una más sencilla en otra base, que es como la de Fourier. Y de hecho lo que buscamos, digamos, el objetivo de la última parte del curso, lo que vamos a ver en la última unidad, es encontrar una base de modo que mi transformación se escriba como una diagonal. No siempre se puede,
pero cuando se puede, pues ya la hicimos, porque estas matrices pues son triviales, ¿no? Las matrices diagonales son muy fáciles de manejar. Y cuando uno puede hacer eso, lo que encontró fue la base, la más adecuada para esa transformación. Entonces, hay transformaciones que tienen, no todas, pero muchas tienen una base que es la más adecuada para ellas. Y es la base en la que tienen la descripción más sencilla posible. Ahorita no nos vamos a preocupar mucho por eso, pero esa es la intención. O sea, si la pregunta es, ¿y por qué nos molestamos tanto en andar cambiando de base? Pues es por esta razón, porque queremos simplificar la expresión de la transformación y encontrar una expresión más sencilla, que sería una diagonal. No sé si, bueno, una desviación medio larga, pero espero que haya servido de algo. ¿Tienen alguna duda o comentario? Me queda más claro porque se hace este tipo de cambio de base con este ejemplo. Y una pregunta, suponiendo que queremos aplicar esto en un sistema, ¿no? Porque queremos simplificar las matrices. Las operaciones se ponen tal cual, así como, eh, ¿cómo se programaría este tipo? Bueno, no programar, sino este tipo de operandos, pues ya no son como las matrices que vimos de cambias esta línea por esta, multiplica por dos. Sí, Son acá otras operaciones. es Ajá. un poco, digamos, no, el algoritmo si hay un algoritmo, lo vamos a ver, de hecho lo vamos a ver al final en la tercera parte del curso, em, para encontrar la base adecuada, o sea, de hecho el algoritmo consiste en primero encontrar los elementos que irían en la diagonal, y una vez que se tienen los elementos que irían en la diagonal, buscarse la base adecuada. Y bueno, por lo pronto los algoritmos que vamos a ver en esta parte del curso, que apenas es la segunda parte, son simplemente los que permiten pasar de una base, te dan dos bases, tú no sabes cuál es mejor que otra, simplemente te las dio alguien, y vamos a buscar el cambio de base de una a otra, que es lo que hicimos aquí, ¿no? Me dieron esta base, E1, 2, E3, y me dicen, te doy la base canónica y te voy a decir cómo se construye una base alternativa a partir de la base original. Luego tú, despejando, encuentras la transformación inversa, la que te lleva a la canónica a partir de la alternativa. Y este cambio de bases te va a permitir, una vez que te dan una transformación lineal en una base, calcularla en la otra. Eso es lo que vamos a estar haciendo en esta parte del curso. Lo de buscar la base más adecuada lo vamos a hacer en la tercera parte del curso. Ok, está bien, gracias. Ok. ¿Qué más? Déjame ver. Ok, entonces, bueno, con eso, ahora lo que voy a, digamos, esto de las bases, pues es más bien tema del capítulo 7 y nosotros estamos concluyendo el capítulo 6. Entonces me gustaría revisar algunos de los ejercicios del capítulo 6. Les mandé un correo con unas ligas a un blog, no sé si lo recibieron. Sí, profe. Ok, entonces, ahí déjenme ver, ahí hay unos, en ese blog hay unos comentarios a aquí está, a los ejercicios del capítulo 6, o sea, los que quiero ver ahora. Entonces, serían complementos. Ah, ¿cómo que no existe? Órale, hay uno que no existe. Profesor, en cuanto a la tarea, justo los problemas que hemos estado haciendo, a mí se me ha estado complicando un poco. O sea, generalmente para hacer demostraciones no me cuesta saber por dónde comenzar. Y en este caso, que se usan definiciones o cosas por el estilo, me cuesta. No sé si ¿Te refieres a, bueno, por ejemplo, tal vez si hago el primer problema de este capítulo, también aquí hay que hacer demostraciones, pero bueno, puedo hacer un problema del anterior. Hay unos que están ahí comentados, pero
A lo que iba, bueno, en las tareas o cosas que sube al blog sí les entiendo, pero como algún consejo o es algún tipo específico como de proceso que se lleva a cabo para, o es Sí, para, sí, o sea, la idea es, bueno, es más fácil hacerlo en un ejemplo, pero la, la, la idea de la prueba es desarrollar un argumento a partir de cosas que están dadas. En este caso, lo que está dado son las definiciones. Entonces, desarrollas un argumento a partir de las definiciones que por medio de, digamos, de pasos lógicos, a partir de ahí deduces, pues, lo que te piden que deduzcas. Por ejemplo, me gustaría ver un ejemplo fácil. Bueno, el primero era un ejemplo de talacha, ¿no? Por ejemplo, que es checar que R2 es un espacio vectorial con las operaciones usuales. Entonces ahí lo que tienes que, es como un recetario, tienes que ir checando que se cumple cada una de las propiedades de espacio vectorial. Y en realidad, no, nada más, ese sí es, en realidad es un ejercicio de escritura. Tal vez conviene más que haga el 6, que era, y también probar que algo es un espacio vectorial, pero que está un poco menos trivial. El ejercicio 6 decía esto. Tienen, sea B, pues son los reales positivos, o sea, los X mayores, estrictamente mayores que 0, en R. Luego, y definimos, se van a definir dos operaciones. La operación más, que pues toma dos vectores y les regresa uno. Dado por, bueno, tal que. Y fíjense, X más Y, pues va a ser el producto usual en R. Y luego definen el producto por escalar y aquí van a tomar un real y un vector, o sea, un elemento de aquí, le van a asignar un vector al que lambda por x es igual a x a la lambda, si no me equivoco. Okay. Sí, x a la lambda. Entonces, la cosa es demostrar que esto es un espacio vectorial. Las operaciones. Entonces, demuestre que B con esta suma y con este producto es un espacio vectorial. Un espacio vectorial real. Entonces, la pregunta es, ¿y qué voy a hacer? O sea, ¿de qué se trata el ejercicio? Pues hay que demostrar que, entonces lo primero es, demostramos que la suma cumple las propiedades, bueno, de la suma de vectores. Bueno, la primera, digamos, la propiedad 0 es la cerradura. Entonces, la propiedad 0 es que toman dos elementos de B. Bueno, es claro que X por Y, bueno, ¿qué quiere decir esto? Entonces, o sea, que estén en B, quiere decir que son positivos. Entonces, X y, de hecho, lo puedo escribir así.
que va a ser más cortito. X y Y pertenecen a B siempre y cuando X, tanto X como Y son positivos. Bueno, son reales y X y Y ambos son positivos. Bueno, X por Y claramente es un real. Bueno, X por Y es un real y además, si X es mayor que 0 y Y es mayor que 0, entonces X por Y pues es mayor que 0, por lo tanto, X por Y, bueno, por lo tanto X más Y pertenece también a B. Entonces fíjense, ¿de qué se trató? Tomé dos elementos en mi espacio, los caracterizo, hago su producto y luego pues nada más verifico que el producto cumple con las características de estar en B. Entonces esa es la cerradura. Si X y Y está en B, la suma está en B. Entonces la suma es cerrada. Son puros... Cada inciso pues es algo de este tipo. Lo pueden incluso escribir más cortito o más largo. Lo que es clave es que tengan esa estructura. Tomo dos elementos de B y afirmo, bueno, les digo por qué la suma también va a estar en B. Lo pudieron haber escrito de esta manera. Si X y Y están en B, entonces, bueno, X, Y están en B, siempre y cuando X, Y son positivos, y esto implica que X por Y es positivo, y esto implica que X más Y está en B. Y ya no. O sea, algo así también es válido. Y aquí es con palabras y aquí con puros símbolos. Pero cualquier cosa estaría bien. Lo importante es, tomo dos elementos, los caracterizo y de ahí concluyo que el producto está también en B. Tal vez se vería mejor si ponen... Esto es la caracterización. Luego, X más Y es igual a... que es igual a X por Y, va a ser positivo, y esto quiere decir que X más Y está en B. Entonces caracterizas, digamos, tomo dos elementos, los caracterizo. Aquí estoy usando la definición. Por definición, la suma de esos vectores es su producto como números reales. Pero como eran positivos los dos, pues ese producto va a ser positivo y por lo tanto, pues la suma va a estar en B. Entonces lo pueden escribir o poner como en forma de, como usando símbolos, o como sea, pero lo importante es, para demostrar cerradura, tomo dos elementos arbitrarios y utilizando la definición demuestro que su suma también está en B. Arbitrarios en B. Bueno, entonces déjenmelo. Voy a poner la versión cortita. Profesor, Sí. donde yo me trabé fue en demostrar que también incluía el cero. Vamos a ver. Entonces déjame, le escribo rápido. Ok, entonces, luego necesitábamos que la suma fuera conmutativa y asociativa y que tuviera un cero y todo eso, ¿no? Entonces, en realidad lo que puedo poner es 1 y 2
conmutativa, y bueno, 1. Esta cosa es conmutativa, ya que el producto es conmutativo. El producto de números reales, ¿no? Luego, esta suma es asociativa por la misma razón. Ya que el producto es asociativo. Bueno, en realidad lo que importa es existe un neutro. Luego, ¿cuál es el neutro? Entonces, definimos el vector 0 va a ser igual al número 1. O sea, el vector 0 de B va a ser el número 1 de los reales. Entonces, claramente, ese vector 0 pertenece a B, porque el vector 0 es el número 1 y el número 1 es positivo. Y por otro lado, 0 más x, bueno, para todo x, en B, 0 más x, como ya sabemos que es conmutativo, es x más 0, va a ser por definición x por 1, y esto va a ser, pues, x, ¿no? Entonces cumple lo del neutro. Pues definimos el 0 como el 0 vector como el 1, y resulta que cumple las propiedades del neutro. Profe, ¿Sí? bueno, solo iba a preguntar, cuando sumas 0 más x, ¿no significa 0 por x? Porque Sí. las propiedades nos No, dicen... 0, por eso le puse una rayita para que no se confundiera. El vector 0 en B va a ser el número 1 de los reales. B es ese espacio que está formado por todos los números reales mayores que 0. Entonces, ¿cuál es el 0 ahí? O sea, fíjate, mi espacio vectorial es todos los reales mayores que 0. Entonces, ¿cuál es el 0? Para empezar, hay que ver que mi suma en el espacio vectorial está definida como el producto entre reales. Entonces, el que va a jugar el papel del 0 vector, pues va a ser el número 1. Y aquí, bueno, entonces, por eso la libro, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir 0 más x en el espacio vectorial? Pues quiere decir que, o bueno, x más 0, quiere decir que el número x real positivo lo voy a multiplicar, porque la suma es la multiplicación, por el vector 0. ¿Quién es el vector 0? Pues yo declaré que era el número 1. Entonces, esa definición de que el vector 0 es igual a 1, ¿lo estamos usando por conveniencia o es es el único que funciona. Aparte, tú buscas, es el único que funciona porque tú buscas, lo podrías hacer de otra manera. Podrías preguntarte, ¿qué vector al multiplicarlo por B otro cumple? mismo? Uh-huh. ¿Qué vector B en B cumple que B más X igual a X más B igual a B para todo B? Perdón, para todo X. Si te preguntas cuál es el que cumple esto, bueno, vamos a ver. ¿Esto qué quiere decir? B más X quiere decir B por X, por definición, ¿no? El vector B más el vector X es por definición el producto de los números reales positivos, ¿no? Sí entiendo. Pero entonces, Solo de aquí se deduce que necesariamente B tiene que ser 1, porque quiero que sea cierto para todo X. entonces, o sea, nosotros somos los que escogemos, no es algo que ya esté definido, por así decirlo. Digamos que la definición de la suma impone que el neutro tiene que ser el 1. Tal vez esta escritura es medio engañosa. Pudimos haber dicho, lo podemos haber hecho como allá.
Acuérdate que lo que necesitamos es que existe un vector neutro. Entonces, 0 debe cumplir que 0 más x es igual a x para todo x. Menos 0 más x, bueno, para todo x en B. Bueno, 0 más x se define como 0 por x, como números reales. Y yo quiero que esto sea igual a x para todo x en B. Bueno, aquí entonces. Y de aquí, bueno, tomando x igual a 1, por ejemplo, pues deduzco que 0 barra tiene que ser igual a 1. Entonces proponemos, bueno, entonces proponemos que el neutro de la suma sea el 1 y verificamos, y de hecho 0 más x va a ser, ahora con esta definición, 1 por x, que es igual a x. Y esto es para todo x. Por lo tanto, ese 0 cumple. Cumple con las propiedades del neutro. No voy a poner cumple. Por lo tanto, ese cumple, ¿no? Entonces ya demostramos que existe un neutro y que ese neutro es el 1. Y, perdón, en la definición ahí dice que sea b igual a x mayor que 0, x es elemento de los reales, ¿no tendría que ser r más o es Sí, indiferente? lo que pasa es que R más es B. Ah, ok. Sí. Acuérdate, estoy trabajando en mi espacio vectorial. Si mi espacio vectorial va a ser B, va a ser R más. Pero lo estamos llamando B. Sí, pues, Bueno, entonces lo pueden hacer así, ¿no? Digamos, lo escribí así para que quedara claro que yo no tengo mucha libertad. Si yo exijo que 0 más x sea x, necesariamente la x tiene que ser 1. O sea, pedir que 0 más x sea igual a x para todo x implica que x vale 1. Entonces no me queda de otra, tengo que decir que el vector 0 es igual al número 1. Entonces, y después checas, ok, si supongo que 0 más x es igual a x para todo x, deduzco que x vale 1. Ahora, si tomo, esta es la parte que ya había escrito, si defino al 0 como el 1, ¿de veras cumple? Pues sí, al sumárselo a cualquier x me queda la misma x. Entonces, efectivamente, algo cumple con las propiedades del neutro, sí, solamente sí, ese algo es el 1. Entonces, esto me daría el inciso 3. Ahora, ¿cómo obtengo la del el inverso, no? Lo mismo. Para el inverso, para x en b cualquiera, si x más x barra o x más, le voy a poner sí, x barra, es igual a 0 barra, bueno, lo voy a poner, para x cualquiera, x más x barra igual a 0 barra, sí, solo sí. Bueno, esto que está aquí es x por x barra es igual a 1, o sea, traduzco
mi expresión en términos de los vectores de B para, bueno, su equivalente para números reales positivos, ¿no? La suma quiere decir el producto, el 0 quiere decir el 1. Entonces, esta ecuación es equivalente a esta ecuación. Y por tanto, bueno, entonces, bueno, debe haber escrito así: si para B cualquiera existe, bueno, le voy a quitar el cualquiera. Si para X en B existe X barra también en B, tal que X más X barra es igual a 0, entonces pues X por X barra tiene que ser 1 por la definición de esta suma y por la definición del 0. De modo que X barra tiene que ser X a la menos 1. Entonces, digamos, aquí supuse que había un neutro, supuse que había un inverso aditivo y demostré que si hubiera un inverso aditivo, pues tendría que ser X a la menos 1. Entonces proponemos que para todo X en B, su inverso aditivo es X a la menos 1, que también está en B. Porque si este es un real, positivo, pues su inverso también es un real positivo. Bueno, y lo verificamos. Y pues de hecho, X más su inverso va a ser igual a, de hecho, para todo X, en mi espacio, X más su inverso va a ser por definición X por X a la menos 1, que es 1, que es el 0 aditivo. Bueno, y se vale al revés también: X a la menos 1 más X va a ser X a la menos 1 por X, que vale 1 y es el inverso. Entonces se cumple, X a la menos 1 cumple pues con las propiedades del inverso aditivo. Ok. Entonces, estas cuatro, bueno, estas 0, 1, 2, 3 y 4, es la prueba de que la suma cumple las propiedades de suma de vectores. Y voy a la mitad de la demostración, luego me falta checar que la multiplicación por escalar cumple con las propiedades que se requieren. Si está claro esto, entonces ya pásalo. ¿Tienen dudas hasta aquí? No, realmente está sencillo. No sabía que podíamos nosotros definir nuestro vector 0. Ok, si te fijas, o sea, lo que te piden es que demuestres que existe. De hecho, digamos, le estoy poniendo muchos detalles, pero alguien podría hacer una demostración, pues, mucho más breve. Lo que le dicen: a ver, demuéstrame que existe. Cuando te piden que demuestres que existe algo, puedes, por ejemplo, si eres incapaz de exhibirlo, lo más fácil es exhibirlo. Te dicen: demuéstrame que existe un neutro aditivo. Aquí está, es el 1. Ya lo demuestro. O sea, te lo demuestro exhibiéndolo. Aquí está. Demuéstrame que hay un inverso aditivo para cada elemento de B. Te lo demuestro exhibiéndolo. Aquí está. Es el X a la menos 1. Cuando la cosa es complicada es cuando no puedes exhibirlo, entonces tienes que desarrollar un argumento que convenza al lector de que esa cosa debe existir. Y normalmente lo que hace la gente es que cuando no lo puede exhibir, supone que no existe y llega y desarrolla un argumento que concluye en una catástrofe y te dicen: si no existiera, tal cosa pasaría y tal otra pasaría y tal otra pasaría, habría una catástrofe. Entonces tiene que existir. Es una demostración
por reducción al absurdo, cuando no tienes manera de exhibirlo, pero aquí no tenemos que recurrir a esa maquinaria tan pesada, lo podemos exhibir, decir, aquí está, te lo demuestro, aquí está, te lo exhibo, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos haciendo acá. Y para los producto por escalar, pues lo mismo. Entonces, la segunda parte sería, demostramos que esta cosa cumple con las propiedades de producto por escalar. Escalar. Y bueno, la propiedad cero es que si lambda es un real, bueno, ahora tomamos un real, tomamos lambda que sea cualquier número real, incluyendo el cero, o sea, cualquier número real, y x que sea un elemento de mi espacio vectorial. Entonces, por definición, lambda multiplicada por x va a ser por definición x a la lambda. Lo que tengo que checar es que este también esté en B. X a la lambda pertenece a B, ya que, bueno, tengo un número positivo y lo estoy elevando a una potencia cualquiera. Si la potencia es positiva o negativa me da lo mismo, ya que, fíjense, ya que x a la a pues está en B si a es mayor o igual que 0 y x a la a, bueno, x a la menos a, pues es lo mismo que 1 entre x a la a, que también está en B. No sé por qué estoy notando, pero si a pues es mayor que 0 también, ¿no? Ya que, bueno, x a la a y x a la menos a, ambos son positivos para a mayor o igual que 0. Y entonces, pues lambda es o positivo o negativo o 0. Bueno, también pueden poner por las propiedades del exponencial, porque si la base es positiva, el exponencial es positivo, o lo que ustedes quieran. O bueno, como lo quieran escribir, de modo que sea muy claro. Por ejemplo, pueden poner x a la lambda, voy a ponerlo de forma alternativa, sea lambda en R, x en B. Entonces, esta es una alternativa. Lambda por x, pues va a ser x a la lambda por definición, y esto es igual a exponencial lambda logaritmo natural de x, por las propiedades del exponencial. Lo cual, pues, es positivo para cualquier lambda, esto es por las propiedades de la función exponencial. Este logaritmo está bien definido porque la x nunca es cero ni negativa, o sea, este número está bien definido y pues eso, e a la lo que sea es mayor que 0, ¿no? Entonces, x, entonces lambda por x está en B. Y esto es cierto para toda x. Entonces eso le da la cerradura. Y lo podemos poner de forma breve, como estaba allá. Bueno, el argumento es este. Ahora, la conmutatividad y... ¿qué necesitábamos? Necesitábamos que fuera cerrado, asociativo, distributivo. Entonces, la asociatividad se deriva de las propiedades de
se deriva de la asociatividad. Bueno, de hecho, del exponencial, ¿no? Lo podemos probar. O sea, va a estar muy fácil, ¿no? Si ustedes toman lambda y mu reales y x en su espacio vectorial, pues lambda por mu por x, pues va a ser igual a lambda y mu por x es x a la mu, pero eso es igual a x a la mu todo a la lambda, porque este producto pues es elevar lo que está del lado izquierdo, elevarlo al escalar que está del lado derecho. Y por las propiedades del exponente, si hacen algo a la no sé qué y elevado a la no sé qué, pues se multiplica, ¿no? Esto es lo mismo que x a la mu por lambda, que va a ser igual a mu, bueno, que va a ser igual a lambda, bueno, mu por lambda, que es lambda por mu, porque el producto entre reales es conmutativo. Entonces esto por definición va a ser lambda por mu, producto escalar con x. Entonces cumple la ley asociativa porque esto es lo mismo. O sea, multiplicar por un escalar, obtengo un vector, y luego ese vector multiplicarlo por el siguiente escalar, es lo mismo que multiplicar los dos escalares y el resultado aplicárselo al vector. Entonces se cumple la propiedad asociativa del producto escalar. Y con esto, bueno, esto prueba la propiedad asociativa. Luego, para la distributiva, pues parecido, ¿no? Lo que puedo hacer es que tomo un real y dos vectores y calculan lambda por x más y es igual a x más y elevado a la lambda por definición, y esto va a ser igual a pues x por y por definición elevado a la lambda es lo mismo que x a la lambda por y a la lambda por las propiedades del producto, digo, del exponente. Un producto elevado a algo son cada uno de ellos elevado a lo mismo y multiplicados, ¿no? Entonces, y esto pues es lo mismo que x a la lambda más y a la lambda, por definición de la suma de vectores, en este caso. Y esto que está aquí, pues por definición del producto por escalar es lambda por x más lambda por y. Entonces se cumple la propiedad distributiva. Esto prueba la distributiva. Y luego tengo otra distributiva que es, tomo dos escalares y un vector. Entonces, si yo hago lambda más mu y multiplico eso por el vector x, por definición va a ser igual a x elevada a la lambda más mu. Pero por las propiedades del exponente, esto es x a la lambda por x a la mu. Y eso, pues por definición va a ser x a la lambda, por definición de la suma de vectores más x a la mu. Y finalmente, pues esto es lambda por x más mu por x, y eso prueba la otra propiedad distributiva.
Y luego ya nada más me falta la identidad, entonces eso prueba la otra de propiedad distributiva. Y finalmente, para lo de la identidad, pues está fácil, ¿no? Porque nomás verificamos el número 1 en los reales. Entonces tomamos unos reales y x cualquier vector. Entonces 1 por x, pues va a ser x a la 1, que es lo mismo que x. Y eso prueba lo de la unidad, ¿no? Lo que prueba la unidad. Y ya terminamos, ¿no? Con eso terminamos la prueba de que este conjunto con esas operaciones forma un espacio vectorial. Ahora, bueno, ya antes de irme, no les voy a platicar de dónde viene, por qué es, a quién se le ocurrió, o qué tiene de particular este espacio vectorial. Bueno, ¿tienen dudas de todos los cálculos que hicimos hasta aquí, la prueba? Por mi parte, no. Bueno, fíjense, un espacio vectorial como, digamos, el más sencillo, pues es R. Si ustedes toman R con la suma y con el producto, pues es un espacio, es un campo, pero también es un espacio vectorial. Real, o sea, con escalares reales, con las operaciones usuales, o sea que aquí, si yo tomo un escalar y vectores que también están en R, pues ustedes definen el producto por escalar de forma usual. Y la suma, si tomo dos vectores, pues definen la suma también usual. Y ese es el producto, el espacio vectorial de dimensión 1 sobre los reales, el prototipo, pues, el prototipo de un espacio vectorial de dimensión 1, pues, es R a la 1. Ahora, fíjense, piensen en esta transformación. La exponenciación. Entonces, tomamos phi, que va de R, y que su imagen es R más, y a cada X le van a asignar E a la X. ¿Quién es la imagen de...? Bueno, para empezar aquí, en este espacio vectorial usual, pues el 0 es el neutro aditivo, y menos X es el inverso aditivo de X. ¿Qué pasa cuando hago esta transformación? Pues a X, fíjense, esa transformación, el 0, que es el neutro de aquí, lo va a mandar a E a la 0, que es 1. Y luego el inverso aditivo, que es menos X, lo va a mandar a E a la menos X, que es igual a 1 entre E a la X. Entonces, esta transformación, que es la exponenciación, al 0 lo manda al 1, al menos X lo manda al inverso bueno, entonces, quiere decir que, pues, phi de 0 es el 1, que sería como la imagen del neutro, por eso en el ejercicio anterior le llamamos el 0 barra, porque es la imagen del neutro, y luego phi de X, phi de menos X, pues va a ser igual a 1 entre phi de X. Por eso, que es como phi de X barra, es el inverso
y el producto, cuando ustedes hacen phi de x más y, eso se transforma, bueno, eso va a ser e a la x más y, que es e a la x, e a la y. Eso va a ser lo mismo que phi de x por phi de y. Entonces, por eso que nosotros denotamos como phi de x en el ejercicio anterior, más phi de y. Igual, si ustedes hacen phi de lambda x, lo voy a poner acá. Phi de lambda x pues va a ser igual a e a la lambda x, es lo mismo que e a la x todo a la lambda, y eso va a ser phi de x a la lambda, que nosotros denotamos como lambda por phi de x. Entonces, esta transformación es la que, o sea, en realidad el ejercicio anterior tiene escondida esta transformación que manda los reales a los reales positivos, la suma la manda al producto y el producto por un escalar lo manda a la exponencial. O sea, y se cumple todo. Por eso digamos, esa transformación phi sería una correspondencia entre dos espacios vectoriales, el de los reales positivos, el de los reales con la suma y el producto por escalar usuales, y el espacio B de los reales positivos, donde en lugar de la suma hacen el producto y en lugar de producto por escalar hacen la exponenciación. Bueno, ahí la voy a parar porque ya es la hora. ¿Tienen algún comentario o duda o lo que sea? Muchas gracias. Me pasé, ¿verdad? ¿O sí estuvo bien? ¿Empezó? No, sí. Se debe haber terminado hace hora y media, yo creo. Bueno, no importa. Nos vemos el jueves. Hasta luego, profe, gracias. Bye. Profe. Profe, gracias.